Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Hay una historia larga e histórica de nuestra fascinación por el cerebro. Nunca es buena idea subestimar el cerebro. Después de todo, este órgano tan importante controla todo lo que nos rodea, desde la forma en que caminamos y hablamos hasta la rapidez con la que late nuestro corazón. Uno de los primeros en reconocer la importancia del cerebro fue el médico griego Hipócrates, nacido en el 460 a.C. Hipócrates, comúnmente considerado el padre de la medicina moderna, rompió con muchas de las suposiciones médicas de su época. Por ejemplo, teorizó que la epilepsia no era un acto de los dioses, como se había creído durante mucho tiempo, sino más bien una discapacidad causada por el cerebro. Pero incluso antes de la época de Hipócrates, los egipcios habían aprendido un par de cosas sobre el cerebro. Los arqueólogos han descubierto un fascinante pergamino egipcio de 600 años de antigüedad que ofrece consejos a los pacientes que tienen heridas abiertas que dejan al descubierto su cerebro. Dice que hay que mantener la herida limpia y protegida para que pueda curarse por sí sola, instrucciones que sugieren una comprensión de la importancia y la fragilidad del cerebro. Sin embargo, hay quienes experimentaron con formas de manipular el cerebro. Es posible que se hayan intentado realizar formas de cirugía cerebral hace unos 7,000 años, en Ensisheim, Francia. Se han descubierto cráneos prehistóricos con lo que parecen ser pequeños orificios quirúrgicos en una antigua tumba. En 1888, el psiquiatra suizo Gottlieb Burckhardt intentó curar la locura de una paciente extrayéndole 18 gramos de materia cerebral. Sus compañeros estaban consternados. La idea de abrir cráneos y cortar cerebros era radical, por decirlo menos. Pero 50 años más tarde, en 1935, un neuroanatomista portugués llamado Egas Moniz retomó lo que Burckhardt había dejado y realizó la primera leucotomía, del griego leukos, para blanco, y tomo, para cortar, un procedimiento en el que se cortan las fibras nerviosas blancas del cerebro. La inspiración del Dr. Moniz fue el fisiólogo de Yale John Fulton, que había estado experimentando con chimpancés. Fulton descubrió que sus chimpancés se volvían más tranquilos y manejables cuando se dañaban los lóbulos frontales del cerebro. Así que el Dr. Moniz intentó ayudar a los pacientes gravemente deprimidos perforándoles 2 agujeros en la cabeza y cortando materia cerebral del lóbulo frontal. Los resultados de este procedimiento se publicaron en 1936, y se presentaron como un posible tratamiento para las enfermedades mentales, marcando el inicio de una revolución tanto en la psiquiatría como en la cirugía. Los manicomios albergaban terapias experimentales, incluida la lobotomía. Los pacientes en los manicomios psiquiátricos no son famosos por su tranquilidad. Si bien la caricatura de los pacientes como maníacos aullantes y con camisa de fuerza es simplista, también encierra algo de verdad. De hecho, a finales de la década de 1930, el objetivo principal de los médicos era desarrollar métodos para calmar a sus pacientes. A puerta cerrada, los médicos estaban ideando una variedad de terapias diseñadas para hacer que los pacientes fueran más aptos para la sociedad. La pireterapia buscaba acabar con el problema. Un paciente se acostaría dentro de un tubo de metal, y su cuerpo se calentaría a altas temperaturas, 106 grados Fahrenheit, muy por encima de los 98,6 normales. La pireterapia podría prolongarse regularmente durante una semana y, si no producía los resultados deseados, el médico podría pasar a la terapia para el coma insulínico. Para este tratamiento, a los pacientes se les inyectaban dosis masivas de insulina, lo que reducía sus niveles de azúcar en sangre e inducía el coma. Fue en este entorno donde el neurólogo estadounidense Dr. Walter Freeman introdujo la lobotomía, en 1939. Más que un tratamiento nuevo, lanzó un campo completamente nuevo llamado psicocirugía. La palabra lobotomía se deriva de las palabras griegas para cortar los lóbulos, que es una descripción bastante precisa. El Dr.
Freeman perforaba 2 orificios en el costado del cráneo de un paciente y, a través de estas aberturas, cortaba los lóbulos frontales. Sorprendentemente, los pacientes de Freeman estuvieron conscientes durante el procedimiento, lo que le permitió hacer preguntas a medida que avanzaba. Cuando las respuestas del paciente alcanzaban el nivel correcto de confusión y desorientación, pero no completamente incapacitadas, Freeman dejaba de cortar. Se suponía que los pacientes serían más manejables, no con muerte cerebral. El Dr. Freeman creía que la lobotomía era una cura válida para una amplia gama de pacientes, y los que sometió al quirófano tenían entre 7 y 72 años. Si bien algunos estaban obviamente demente, otros tenían trastornos más sutiles, como la masturbación obsesiva. En poco tiempo, las lobotomías se consideraron un tratamiento confiable y popular, a pesar de los efectos secundarios no deseados ocasionales o la muerte del paciente. Existía cierta preocupación por los pacientes que experimentaban entumecimiento emocional posoperatorio, o que simplemente se sentaban en un rincón, y se mecían silenciosamente de un lado a otro, pero los beneficios claramente superaban estas dudas. Ahora había una generación completamente nueva de psicocirujanos lista para empezar a ajustar este nuevo y emocionante procedimiento de lobotomía. Las lobotomías ayudaron a introducir una nueva comprensión del cerebro, y el Dr. Scoville ayudó a abrir el camino. Antes de mediados del siglo XIX, la mayoría de la gente veía el cerebro como una democracia perfecta, por lo que creían que cada sección contribuía por igual a todas las funciones, incluidas el habla, la memoria, la cognición, etc. No fue hasta que los médicos comenzaron a estudiar el cerebro de personas con disfunciones específicas que surgió una mejor comprensión. En 1861, el médico francés Dr. Pierre Broca realizó una autopsia a Monsieur Tan, un paciente que repetía una y otra vez una palabra, bronceado. Cuando Broca descubrió que Monsieur Tan tenía una pequeña lesión en el hemisferio izquierdo del lóbulo frontal inferior, dedujo que debía ser la zona del habla del cerebro. Con esta deducción, la percepción popular de cómo funciona el cerebro comenzó a cambiar. Se reconoció que las diferentes secciones estaban relacionadas con diferentes funciones, un área para el habla, otra para la memoria, etc. A mediados de la década de 1930, esta percepción coincidió con el aumento de las lobotomías, ya que tenía sentido operar en una parte del cerebro si esa zona era responsable de un problema continuo. Si el paciente estaba experimentando alucinaciones, ¿por qué no atacar y extirpar esa parte del cerebro? Pero este procedimiento también atrajo a médicos ambiciosos que lo vieron como una oportunidad única para estudiar los efectos de la cirugía cerebral y, por lo tanto, comprender mejor este misterioso órgano. El Dr. William Bichel Scoville, o Wild Bill, como se le conocía, era uno de esos médicos. En 1939, el Dr. Scoville fundó el Departamento de Neurología del Hospital Hartford, donde practicó su propia e intrépida cirugía. Ninguna operación era demasiado arriesgada para Wild Bill. De hecho, una vez supervisó un procedimiento quirúrgico realizado en su propia espalda con la ayuda de un par de espejos bien colocados. Pero Scoville tenía sus propias razones para descubrir los secretos del cerebro. Su esposa padecía una enfermedad mental. En 1944, terminó en un asilo de Connecticut. El Dr. Walter Freeman realizó más lobotomías que Wild Bill. Pero, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, el Dr. Scoville pudo haber realizado la más importante, ya que fue él quien trató al paciente H. M. Un hombre que haría historia en la medicina. A medida que aumentaba nuestro conocimiento del cerebro, las lobotomías se hicieron más justificables. No importa cómo se mire, la lobotomía puede parecer inexcusablemente bárbaro. Pero es importante recordar que un experimento médico aparentemente inhumano puede conducir al progreso y a salvar innumerables vidas. Obviamente, hay ciertos casos en los que las prácticas inhumanas eran claramente injustificables. Los científicos nazis fueron especialmente crueles y sádicos en sus experimentos con prisioneros de guerra.
En sus intentos por determinar cuánta presión de aire puede soportar un piloto, por ejemplo, colocaron a los prisioneros en una habitación sellada y ajustaron gradualmente la presión, lo que a veces provocó que los pulmones del sujeto explotaran. Sin embargo, hay experimentos inquietantes que dieron lugar a avances importantes que, de otro modo, podrían no haberse descubierto. En 1796, el médico británico Dr. Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela después de probarla en un niño de 8 años al que había infectado intencionalmente con la enfermedad. Los experimentos de Grimmer fueron realizados por el padre de la ginecología moderna, J. Marion Sims. En 1845, sometió a 14 esclavas negras a terribles dolores mientras practicaba una técnica quirúrgica para contrarrestar una complicación mortal del parto llamada fístula vesicovaginal. Se cree que algunos de sus pacientes murieron. Se sabe que su innovador procedimiento ha salvado a innumerables mujeres. En Estados Unidos, la lobotomía se convertiría en una solución práctica a un problema creciente. En la década de 1940, había tantos pacientes psiquiátricos que los manicomios no podían alojarlos ni alimentarlos a todos. Esto llevó al presidente Truman a firmar la Ley Nacional de Salud de 1946, que proporcionaba fondos federales adicionales para encontrar una solución. 2 años más tarde, William Scoville presentó su nueva técnica de lobotomía, más humana. En lugar de cortar el cerebro de una persona, utilizó un dispositivo de succión especialmente diseñado para extraer las fibras conectivas del cerebro, una técnica que redujo significativamente el daño colateral. Parecía la solución perfecta para los desbordantes manicomios del país. Con una lobotomía rápida y precisa desde el punto de vista quirúrgico, un paciente con problemas podría ser tratado y enviado de vuelta a casa. Era una solución tan atractiva para un problema abrumador que a psicocirujanos como el Dr. Scoville se les dio rienda suelta. Se les permitió tratar a los pacientes como mejor les pareciera. La moda de la lobotomía estaba en pleno apogeo. En el proceso de tratamiento de la epilepsia, se avanzó en la búsqueda del centro de memoria del cerebro. A principios de la década de 1950, los psicocirujanos recién capacitados comenzaron a desarrollar nuevas y emocionantes técnicas. Parecía que cada día se descubría algo nuevo en el cerebro. En Canadá, el neurocirujano Dr. Wilder Penfield encontró una pista intrigante sobre la ubicación del centro de memoria del cerebro. El Dr. Penfield había estado trabajando en una ingeniosa técnica para tratar a los pacientes epilépticos. Si un paciente tenía un movimiento descontrolado en el brazo izquierdo durante una convulsión, Penfield localizaba la zona del cerebro que controlaba el brazo izquierdo y realizaba la operación allí. Lo hizo estimulando electrónicamente diferentes partes del cerebro hasta que activó un movimiento en el brazo izquierdo del paciente. Como el Dr. Penfield observaba cada reacción de cada área estimulada, terminó produciendo mapas invaluables del cerebro humano. Y fue este procedimiento sistemático el que lo llevó al centro de memoria. Un día, estimuló una región del lóbulo temporal medial derecho de un paciente, que se encuentra detrás de las sienes, cerca de la mitad del cerebro, en la base de la corteza. La respuesta del paciente fue de lo más intrigante. Le dijo al doctor Penfield que podía oír a alguien tocando una canción conocida en el piano. Curioso, el doctor Penfield estimuló esta zona en otro paciente. Este respondió reportando una imagen mental de un perro caminando por un camino rural. Como puedes imaginar, esto fue muy emocionante para el doctor Penfield. Se dio cuenta de que estaba provocando recuerdos y experiencias pasadas en sus pacientes, y pensó que estaba a punto de descubrir el banco de memoria del cerebro. Mientras tanto, el intrépido Wild Bill, el Dr. William Scoville, estaba haciendo algunos descubrimientos notables por su cuenta mientras trataba a pacientes epilépticos. En 1950, Scoville comenzó a extirpar todo el lóbulo temporal medial de sus pacientes, descubrió que esto era una cura confiable para los síntomas de la epilepsia.
Sin embargo, no curó la enfermedad mental subyacente en sus pacientes. Lo que Scoville necesitaba era un paciente epiléptico que, por lo demás, estuviera mentalmente sano. Y estaba a punto de encontrar uno, el paciente H.M. Para Henry Molaison, el procedimiento de lobotomía del Dr. Scoville era el último recurso. El 25 de agosto de 1953, Henry Molaison se encontraba en el quirófano del hospital de Hartford para recibir una lobotomía realizada nada menos que por el Dr. William Scoville. Henry tenía 27 años y sufría ataques epilépticos desde los 8 años. Por lo demás, era un hombre inteligente y capaz de una familia de clase trabajadora de Connecticut. Pero tanto Henry como su familia estuvieron de acuerdo en que las convulsiones se habían vuelto demasiado graves. Se habían agotado todas las demás opciones, tuvo que hacerse una lobotomía. Alrededor de los 15 años, las convulsiones de Henry comenzaron a provocar un completo desmayo del que despertaría desorientado y confundido algún tiempo después. Su estado era tan grave que a Henry se le prohibió recoger su diploma de escuela secundaria en el escenario, se temía que pudiera sufrir una convulsión durante la ceremonia e interrumpir el proceso. Cuando Henry y su familia conocieron al Dr. Scoville en marzo de 1953, Henry había estado tomando dosis masivas de medicamentos para la epilepsia, ninguno de los cuales había funcionado. Tenían la esperanza desesperada de que el procedimiento de lobotomía de Scoville ayudaría. Antes del procedimiento, Scoville, con la esperanza de localizar el origen del problema de Henry, inspeccionó una serie de escáneres cerebrales. Pero no revelaron nada. Por experiencias pasadas, Scoville sabía que el problema estaba en los lóbulos temporales mediales de Henry, pero, ¿era el hemisferio derecho o el izquierdo? Wild Bill tenía algunas opciones. Podría cancelar el procedimiento y dejar el mal funcionamiento del cerebro de Henry intacto. O podía elegir entre 50 y 50, elegir el hemisferio izquierdo o el derecho y esperar lo mejor. O, por último, podría operar en ambos hemisferios, garantizando la extirpación del área problemática pero también haciendo que el procedimiento fuera más riesgoso. Bueno, no lo llamaron Wild Bill por nada. Scoville eligió la tercera opción, extirpó ambos hemisferios de los lóbulos temporales mediales de Henry. Esta decisión marcó el final de Henry Molaison y el nacimiento del paciente H.M., que se convertiría en el hombre más estudiado de la historia de la medicina. La amnesia extrema de Henry dio a los médicos una nueva comprensión del cerebro. Cuando el dispositivo del Dr. Scoville absorbió las fibras que conectaban los lóbulos temporales mediales de Henry, Henry se convirtió en un hombre nuevo, aunque sin recuerdos de su pasado. Sí, la operación curó a Henry de sus convulsiones, pero también lo dejó gravemente amnésico. El paciente H.M. representó una oportunidad de estudio sin precedentes, y pronto se unió al Dr. Scoville, una psicóloga de la Universidad de Cambridge llamada Brenda Milner. La doctora Milner descubrió que Henry tenía un coeficiente intelectual superior a la media, a pesar de que su amnesia era más grave que cualquier otra que hubiera conocido hasta ahora. Henry no pudo recordar nada durante más de unos minutos. Si el Dr. Milner le daba a Henry un par de números para que los recordara, los olvidaría 2 minutos después, y no solo los números, sino que incluso le pediría que los recordara. Esto presentó toda una serie de desafíos. Henry podría cenar 2 veces, ya que olvidaría que había comido la primera. Y olvidaba rutinariamente haber conocido a personas, como la doctora Milner, que tenía que presentarse cada vez que se reunían. Sin embargo, Henry guardó algunos recuerdos de antes de la operación, como su nombre, su ciudad natal y haber conocido al Dr. Scoville. Pero después de la operación, Henry experimentó cada momento de nuevo, una sensación que describió como onírica, ya que cada momento parecía estar desconectado del resto. En otras palabras, vivía enteramente en el presente.
Esto le dio a Scoville algunas preguntas interesantes. Está claro que había eliminado una zona responsable de la memoria, pero, ¿cuál? El doctor Milner lo ayudó a reducir las cosas hablando con sus otros pacientes e identificando a los que les faltaba la memoria. Mediante un razonamiento deductivo, finalmente encontraron lo que buscaban, el hipocampo. Es una larga cresta de materia cerebral que se parece un poco a un caballito de mar. La mitad se encuentra en el hemisferio derecho, y la otra mitad en el hemisferio izquierdo de los lóbulos temporales mediales. Efectivamente, descubrieron que la cantidad de hipocampo extirpada era más o menos proporcional a la cantidad de memoria que el paciente había perdido. En 1957, Scoville y Milner publicaron su principal descubrimiento: el hipocampo era el centro de memoria del cerebro. El estado de Henry también permitió comprender diferentes tipos de memoria. Descubrir que el hipocampo es responsable de la memoria fue un descubrimiento importante. Pero no fue el único en el que el paciente H.M. participó. El paciente H.M. también sirvió como un ejemplo vivo de las capas ocultas de nuestra memoria. La doctora Brenda Milner había desarrollado una serie de actividades y pruebas para el paciente H.M. La más conocida de estas pruebas consistió en una estrella de 5 puntas de doble filo que se le pidió a Henry que trazara, siguiendo el espacio entre los dos bordes mientras se miraba en un espejo. Después de 5 intentos, el paciente H.M. lo entendió, lo que es un resultado bastante normal. La sorpresa llegó al día siguiente. Superó la prueba en el primer intento, a pesar de que no podía recordar haber hecho la prueba el día anterior. Para el doctor Milner, esta fue una revelación impactante. El paciente H.M. parecía tener 2 tipos de memoria: la memoria consciente, que no había podido almacenar los recuerdos del día anterior, y la memoria subconsciente, que de alguna manera los conservaba. Hoy en día, nos referimos a nuestra memoria consciente como memoria declarativa, que se utiliza para recordar intencionalmente hechos y experiencias pasadas cuando los necesitamos. Nuestra memoria subconsciente se denomina memoria procedimental, que nos ayuda sin esfuerzo a realizar funciones cotidianas como caminar y hablar. Más tarde, Susan Corkin, una psicóloga de Connecticut que se había incorporado al laboratorio de Milner en 1961, descubrió que el cerebro del paciente H.M. era extraordinario en otros sentidos. No tenía memoria episódica. La mayoría de nosotros tenemos 2 tipos de memoria declarativa: la memoria semántica, que nos permite recordar hechos, y la memoria episódica, que nos permite unir esos hechos en una narración coherente. La doctora Corkin y su equipo descubrieron que, si bien el paciente H.M. tenía memoria semántica, podía recordar ciertos hechos, carecía por completo de memoria episódica. Por ejemplo, el paciente H.M. podía recordar que se había enamorado una vez, pero no podía ponerlo en contexto ni recordar cómo sucedió. Incluso después de la muerte del paciente H.M., la fascinación por su cerebro perduró. La lobotomía pasó de moda en la década de 1970, casi al mismo tiempo que sus creadores fallecieron. Walter Freeman murió en 1972, y William Scoville tuvo un accidente automovilístico fatal en 1984. Sin embargo, el paciente H.M. siguió siendo un estudio de caso fascinante hasta el día de su muerte. A finales de la década de 1970, la doctora Susan Corkin actuó como su guardiana al proteger su identidad y seleccionar de forma segura a quienes querían entrevistarlo o estudiarlo. Esta relación continuó durante décadas hasta que murió, de insuficiencia respiratoria, el 2 de diciembre de 2008. Sorprendentemente, después de su muerte, su fama no hizo más que aumentar. Solo póstumamente se dio a conocer su nombre al público.
Los detalles sobre su cerebro también estuvieron más disponibles. Extrajeron cuidadosamente el cerebro de Henry de su cráneo, y lo conservaron en una hielera, y luego lo enviaron al Observatorio del Cerebro de la Universidad de California en San Diego, donde fue detenido por el neuroanatomista Jacopo Annese. Luego, la doctora Annese realizó una disección del cerebro de Henry, que se transmitió en vivo por Internet. El doctor Annese tuvo la custodia del cerebro de Henry durante poco más de 6 años, durante los cuales extrajo más de 400 cortes de tejido cerebral, con la intención de utilizarlos para hacer un mapa tridimensional y ampliable del cerebro de Henry. Mientras trabajaba con el cerebro de Henry, la doctora Annese descubrió una lesión previamente desconocida en su lóbulo frontal, lo que sugiere que los médicos e investigadores anteriores tal vez nunca hayan entendido completamente la afección de Henry. Finalmente, la doctora Annese y el tutor de Henry, el Dr. Corkin, entablaron una desafortunada disputa legal sobre quién tenía el derecho a quedarse con el cerebro. Annese quería continuar con su investigación, pero también se suponía que el cerebro se estudiaría en el MIT. Finalmente, la doctora Corkin ganó su caso y el cerebro de Henry, junto con sus miles de trozos conservados, se almacenan de forma segura en el Instituto Mind de la Universidad de California en Davis.